Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a la continuación de este espacio. Estamos en las jornadas de informática en salud. Vamos a presentar a nuestro siguiente orador. Ven su presentación ya en pantalla. Él es Carlos Rodríguez Sierra. Su charla se llama Transformación Digital de la Salud con Soluciones de Inteligencia Artificial. Te damos la bienvenida, Carlos. Él está conectado desde México DF. Es su segundo año en las jornadas de informática. Les cuento un poco sobre él. Tiene más de 15 años de experiencia participando en varios proyectos de la industria de salud. Estudió en dos de las mejores universidades de México. Se graduó como licenciado en Ciencias en Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma Metropolitana y como maestro en Ciencias en Ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Ha estado involucrado en el desarrollo e introducción de nuevos productos, procesos y servicios para innovar en las empresas en las que ha participado. Bienvenido, Carlos, y ahora sí te doy la palabra. Para aquellos que quieran hacer comentarios y preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat, pueden levantar la mano y les vamos a ir dando la palabra. Muchas gracias, Julia. Y perfecto, tal cual. En cualquier momento donde requieran interactuar, se los voy a agradecer mucho. No es ninguna molestia y al contrario, muchas gracias también por la invitación aquí a las jornadas. Bueno, ya se platicó del título de la presentación y listo, una reseña, pero me lo paso rapidísimo para aprovechar ahorita el tiempo. ¿Por qué la inteligencia artificial? Entonces, pongo este dibujito de una llave y es que en realidad es una herramienta, es una llave que nos va a ir abriendo diferentes puertas. La inteligencia artificial ya tiene cierto tiempo tratando de entrar en este ámbito de la medicina. De hecho, incluso ha hecho con muchas incursiones en muchas otras ramas, pero en la medicina la verdad es que no se está utilizando mucho. Y vamos a decir que ahorita estamos en un punto de inflexión importante, donde se ve que en el futuro vamos a tener muchísima más interacción, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial, como les dije, es una llave, pero entonces tenemos que conocer cuáles son las puertas, ¿no? Ese es tal cual lo que vamos a tener que ir abriendo la mente, porque ya no solamente, o sea, toda la información que conocemos clínica ahorita y de imágenes que se utiliza para el diagnóstico, todo esto va a incrementar muchísimo. Si yo les presento esta imagen es para darnos una leve noción de qué es lo que estamos viviendo y qué transformación estamos viviendo en la data para analizar la salud de las personas, simple y sencillamente en cuanto a las tecnologías emergentes, en cuanto a la medicina de precisión y los descriptivos que podemos tener o las diferentes capas clínicas que podemos ir teniendo y las herramientas con las que vamos a contar para hacer esos análisis, pues ya se vuelve bastante importante. Todo lo que todas las herramientas, y en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo lo que nos puede ayudar a ir cerrando la brecha y cruzar todas estas capas de información, porque al final de cuentas, todo esto va a empezar a construir diferentes capas en la información, ¿no? Y es completamente abrumador, ¿no? Ya combinar la información de la clínica, lo que tenemos ahorita de radiología, de laboratorios, más todo lo que puede venir encima, eh, tal cual, ¿no? De todos estos ejemplos de radiómica, genómica, proteómica, o sea, 1000 cosas que están emergiendo, va a ser muy difícil de cruzar en la mente. O sea, ya el cerebro humano a lo mejor no nos va a dar para cruzar toda esta información de manera simultánea, además de que se actualiza muy rápido. Ahora, hablando de que está emergiendo y que estamos introduciendo la inteligencia artificial en el ámbito médico, tenemos que empezar a ponerle un campo de acción. En este campo de acción, siempre nos imaginamos la inteligencia artificial dando diagnósticos, ¿no? Así de que alguien por alguna razón se conecta a un sistema inteligente y te dice de qué estás enfermo. Y vamos a decir que eso es un pequeño pedazo del ciclo que tiene que poner un paciente. Si nosotros ponemos al paciente en el centro de un ciclo entre salud, diagnóstico, tratamiento y vida sana,
va a estar constantemente ciclando, pero en este círculo, en donde si empieza a tener alguna complicación o incluso a veces hasta de manera preventiva, se tiene que hacer un agendamiento y una preparación de un estudio. Se tiene que hacer una detección para todas estas fases, algunos estudios para poder llegar a un diagnóstico. El diagnóstico en sí mismo es necesario para poder ir hacia la fase de tratamiento, que fundamentalmente ese es realmente lo que quiere el paciente en primera instancia. O sea, saber lo que tiene es necesario para poder pasar al tratamiento, pero si se pudiera uno saltar esa fase, iríamos directo al tratamiento, nada más que es imposible, ¿no? Entonces tenemos que transmitir estos resultados a la parte clínica que va a ser el tratamiento, ejecutar este tratamiento y empezar a evaluar qué fue lo que pasó, ¿no? Y dar si ya se curó, bueno, pues sale de este ciclo y si no, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Ahora, el asunto está en que, como les dije, siempre nos visualizamos a la inteligencia artificial como parte de dime qué tengo, ¿no? Y ya, es más, de hecho tratamos de pensar o simplificamos que la inteligencia artificial con mucha menos data y con mucho menos tiempo nos va a decir el diagnóstico y nos va a llevar al tratamiento rapidísimo. Pero ya viendo todos los puntos de contacto y cuál es el tránsito que tiene que tener un paciente, hay cosas que a lo mejor parecen mínimas, pero también nos van a ayudar la inteligencia artificial en tener esta intervención y optimización de todos nuestros recursos. Por ejemplo, en lo que yo los dividiría en dos, o sea, todas estas cajitas en realidad solamente las dividiría en dos. Lo que tiene que ver con asistentes de gestión, es decir, ¿quién va a llevar una programación de agenda más eficiente, ¿no? O sea, un grupo de personas o a lo mejor una máquina que está asistida con inteligencia artificial, ¿no? Y que va a tratar de optimizar los espacios dependiendo de los estudios que se hacen, que es algo que a lo mejor ahorita no se realiza, ¿no? O sea, se estandariza que un estudio de radiología toma 30 minutos o a lo mejor se estandariza 40 minutos y simplemente se hacen bloqueos de agenda de 40 minutos y a veces algunos pacientes tardan más y otros menos, pero realmente no estamos programando con respecto al tipo de estudio que se va a hacer, o bueno, por lo menos no en todos lados. Y eso lo puede hacer un asistente de gestión de una manera mucho más eficiente. Incluso nos puede seleccionar previamente protocolos que optimicen la adquisición de esta imagen, de tal manera que cuando ya esté el paciente en sala, pues estos protocolos tengan una preselección y una preconfiguración que nos permita cortar el tiempo para poder programar estos protocolos y hacer toda la adquisición. Ahora, la parte de diagnóstico, bueno, pues como que les decía, esa es la otra parte donde nos ayuda la inteligencia artificial, que tiene que ver con algo más clínico, que puede ser tanto para diagnóstico, es decir, la inteligencia artificial sí es cierto que puede hacer detección de puntos y características específicas que nos permitan llegar a un diagnóstico más rápido, pero era muy importante que todo lo anterior se hiciera bien, que hubiera espacio en la agenda, que se optimizara ese tiempo, ese es el tiempo del equipo y que además la imagen se adquiera adecuadamente, que los protocolos sean adecuados. De tal manera que esto nos permite optimizar. Aquí veo una pregunta que dice, ¿el asistente de gestión elegiría protocolos del equipo de TC, por ejemplo? Sí, exactamente. O sea, si tenemos un gestor de estudios y sabemos que va a haber un estudio de tomografía cardiológica en una hora, eh, la planeación ya se hizo de tiempo que nos va a tomar canalizar ese tipo de estudios y B, cuando ya lleguemos a ese punto del estudio, nos podría hacer la selección del protocolo. Puede ser en tomografía, puede ser en resonancia, o sea, estos asistentes de gestión van a ir entrando poco a poco, no están todavía todos desarrollados, pero va a ser la tendencia, ¿ok? Y me regreso a la parte donde estaba, que era tal cual como el diagnóstico, que también creo que se explica un poco sola, y ya les había dado ahí una descripción, pero no solamente el diagnóstico, sino la parte clínica deberíamos de enfocarla incluso también al tratamiento, porque es cierto que podemos entregar este tratamiento, vamos a pensar que si fuera un ejemplo a lo mejor sencillo, en el sentido de que es muy tecnológico, como la radioterapia, si la radioterapia tiene esta inteligencia para poder ser entregada,
pues entonces estos algoritmos mejoran también el uso del equipo y el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por sus preguntas, ¿no? Exactamente, o sea, asisten en funcionalidades, o sea, tienen este espíritu administrativo y asistencial también para el personal clínico que está en sala siguiendo estudios, ¿no? Y hay una última parte que también, o sea, lo que les decía, todo lo que tiene que ver con asistentes de gestión, generalmente lo sacamos porque dejamos que otras personas, o sea, hasta ahorita son personas haciendo estas labores y a veces anotando, en el mejor de los casos en un sistema, en un RIS, a veces en un GIS, pero si no, lo están anotando en la libretita, ¿ok? Y por último, que esa es la tarea a veces de los administrativos del hospital, que es ver que la operación sea óptima, ¿ok? Que analicen la operación, que digan cuánto tiempo, cuántos pacientes, cuántos estudios, cuántos son correctos, cuántos reportes, cuántos tratamientos, cuánto, y esta parte de cuánto, y cuantificar el desempeño de este ciclo, que esto, la verdad es que rara vez hay tiempo, generalmente se pide porque es a fuerza. Cualquier administrativo, y ya estamos hablando de posiciones hasta directivas, incluso accionistas, están esperando medir un desempeño, pero que es muy difícil, la verdad, en el ámbito clínico, ¿no? Para que nosotros podamos hacer o sea, podamos meter más tecnología y meter asistentes, tanto de diagnóstico o de gestión, tendríamos que tener digitalizado pues nuestra información. O sea, si la información sigue viviendo en hojas, si la información sigue viviendo en cuadernos, en libretas, en agendas, no, es muy difícil analizarla, más bien imposible. Lo único que podemos hacer para analizarla es pues tratar de usar nuestra cabeza, rompernos ahí la cabeza bastantes horas para tratar de generar gráficas, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? La información, o sea, en todos los hospitales, centros de diagnóstico y todo lo que tiene que ver con gestión de bueno, con la salud o relacionado con la salud, hay lo que yo llamaría como unas hojas del árbol. Otra vez voy a enfocar en lo que tiene que ver con imagenología. Entonces, donde si podemos ver la resonancia, el ultrasonido, los rayos X, la tomografía, cualquier equipo que tengamos en el departamento de radiología, vamos a verlos como la hoja de un árbol. Ahí se está generando la información, ahí están las personas, ahí está el paciente, ahí está el técnico, ahí está el médico, y de alguna manera son las únicas fuentes de información o de contenido que se está haciendo. Y ese contenido, ¿dónde se captura? Se captura en unas ramas. Y como les decía, este ejemplo me gusta porque creo que es uno de los que se ubica más rápido, donde podríamos, a partir de estas hojas, ir nutriendo un PACS, en donde vamos a tener una biblioteca de imágenes, e incluso nutrir un RIS, donde vamos a poder tener pues una agenda, una programación, saber cuánto duran los estudios y empezar a tener una recolección de data que podría ser analizable. Pero eso pasa en todo el hospital. O sea, yo agarré esta rama arbitrariamente porque es, vamos a decir, una de las más naturales y las que más conocemos aquí en Philips, pero eso pasa en todos lados. Eso pasa en tratamiento, eso pasa en urgencias, pasa en consultorios, pasa en terapia intensiva, pasa en quirófanos. Se está generando data. Donde están las personas es en donde está la acción y es donde se genera la data. Y esa data no siempre se transmite. Y por eso les decía, están emergiendo no solamente nuevos paradigmas, sino también nuevos sistemas que están tratando de explicar estos nuevos paradigmas. Y el asunto es que rara vez están interconectados. Entonces, vamos a ir teniendo una progresión en el cual primero pues vamos a ir aumentando nuestros paradigmas o nuestro conocimiento de cómo vamos describiendo las enfermedades y las relaciones que van teniendo entre sí. Y luego vamos a ir recolectando data. En el mejor de los casos la vamos a digitalizar y en el siguiente mejor de los casos la vamos a poder recolectar y nutrir en otro sistema más grande que podría ser un expediente médico electrónico o un GIS, en el cual podamos ir conectando ya toda esta data. Y eso, ahí es en donde ya nos va a empezar a ayudar toda la inteligencia artificial y cruzar todas estas capas clínicas que a la fecha son muy complejas y que además se están actualizando constantemente. O sea, es un reto del futuro, claramente, mantenerse clínicamente actualizado con todos estos paradigmas que están emergiendo. O sea, si en el presente ya es difícil,
O sea, en el futuro esto se va a multiplicar, este problema se va a multiplicar por bastante más, ¿no? Entonces, ya nada más para explicarles, ponerles algunos ejemplos de asistente de gestión y tal cual regresarme a algo que les platicaba, que es muy difícil medir el desempeño y la utilización de los recursos en un área clínica, ¿no? Y hablando en este ejemplo en particular de radiología, hay un producto que se llama, que ya está desarrollado en Philips. Entonces, ahora me gustaría aterrizarlos a cosas o ideas o tendencias que estamos viendo ya hoy por hoy en la realidad, llamado Performance Bridge, que te saca unos tableros de desempeño personalizados, o sea, son definidos por los mismos usuarios, los que dicen cuál es la información que necesitan, y entonces en tratar de definir el desempeño y entonces ya verlo gráficamente y tener esta presentación en modo de la palabra en inglés que sería dashboard o tablero de control, o por lo menos tablero de visualización, donde podemos en tiempo real y, bueno, sacar algunas, o sea, salirnos de los supuestos, más bien, y tomar la evidencia para la toma de decisiones en cuestión administrativa, ¿ok? O sea, porque entonces ahora sí ya vamos a ver tiempos técnicos, médicos, ¿cómo se llama? Tipos de estudios y mil otras cosas, pero obviamente para que este tipo de sistemas se puedan nutrir de una data, era lo que les decía, o sea, tiene que haber de un origen, o sea, toda esta data se origina con las personas y se tiene que capturar, digitalizar y almacenar para que podamos seguir nutriendo y analizando este tipo de data en tiempo real. Si no, va a ser simple y sencillamente imposible. Y por eso les digo, eso es lo que la tendencia nos va a ir llevando a interconectar estas plataformas, ¿no? Entonces, y poderle sacar como que ese provecho. Aquí, de hecho, ya tiene una cierta inteligencia integrada para poder ir detectando algunos patrones e incluso, si quisiéramos, pues detonar algunas alarmas, tareas, proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va, va haciendo mucho más sencillo la forma en la que se está trabajando y además libera de cierta carga administrativa, pues, al personal clínico, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué prefieres? O sea, que los médicos estén analizando, haciendo gráficas de tendencias de tiempos y de desempeños, o que estén elaborando diagnósticos y reportes. Bueno, pues creo que la respuesta es un poco más obvia. Aquí está. Otro ejemplo que nos puede ayudar también en la gestión, y este es un ejemplo también bastante sencillo, incluso ya existe, en Estados Unidos se está haciendo la introducción de este producto, en Latinoamérica todavía no tenemos un ejemplo, incluso todavía no está liberado para poderse implementar, pero se los presento como un ejemplo de justamente cosas que están saliendo en donde podemos ir poniendo también inteligencia. Es una plataforma que se llama Medumo, en donde tiene una interacción conductual por medio de mensajes con un paciente. Entonces, lo que queremos, o con sus familiares, lo que queremos es que el paciente llegue lo más preparado posible a ese estudio. Bueno, de hecho, llegue, porque también es cierto que en Estados Unidos ya tienen muy caracterizado cuántos estudios que programan no se realizan porque el paciente no aparece, o sea, no llega. Entonces, en esa caracterización, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una intervención que trate de modular la conducta de las personas y que se disminuya tal cual el no-show, como le dicen en inglés, ¿no? Entonces, y que además llegue preparado, porque muchas veces llegan los pacientes y se pierde bueno, no se pierde, pues tienen que invertir tiempo en prepararlos por los cuestionarios y por otras preparaciones, ¿no? O sea, hay que avisarles cuál es la preparación que tienen que tener puede configurarse. Sí, en las plataformas que estoy mostrando, sí, la verdad es que son configurables, ¿no? Tanto la data las gráficas que nos pueden mostrar, no están predefinidas. Son completamente configurables y se van adaptando a cada sitio. Y en este caso también, por ejemplo, la manera en la que se van mandando los mensajes, las instrucciones, las direcciones.
Dime. Perdón la interrupción, Carlos. Creo que se refiere a ver, esto sería como un infobottom que refiere a información al paciente. Este sí, este Por se ejemplo, el que parece más a dice, un bot. Ok. exacto, que dice, Esto bueno, se quiero parece más más a un bot. información Ujú. y a qué fuente de información, porque el tema es ese, ¿no? También, muy importante que una cosa es que el paciente busque en Google y otra cosa es poder configurar una fuente de información que la institución considere confiable. Ah, correcto, correcto. Ah, ya. Si estamos a eso y estamos hablando de esta plataforma, entonces creo que yo me regresé muchísimo. Sí, totalmente configurable, o sea, porque aquí vamos a tener que capturar la dirección en la que estamos, a la que vamos a mandar al paciente, entonces pues es solamente el sitio y las instrucciones o cuestionarios que nosotros queremos que el paciente vaya teniendo, pues son completamente configurables y van a ir adaptándose a lo que nuestra institución tenemos como una práctica calificada, porque también estoy completamente de acuerdo. Google es una tremenda fuente de información, dividiendo la información en falsa o verdadera, ¿no? No necesariamente es verdadera. Entonces, creo que el hecho de que podamos hacer, de que nosotros ya mandemos información completamente curada y alineada a lo que es nuestra institución, pues eso es lo que suma, ¿no? No estar enviando información que pueda estar, pues, que pueda ser, ¿cómo decirlo? Como desorientando, ¿no? Más allá de orientando adecuadamente a un paciente. Tal cual, ¿no? O sea, ¿qué resultados han obtenido en la implementación de lo que llevan de esta plataforma? Que el hecho de tener este voto, automatización de referencias, de preparativos, hace que se reduzcan las tasas de no presentación, ¿ok? Y que podamos como que acompañar al paciente y no por así decirlo, y en este sentido en el que se siente un poco más acompañado, le dicen, ¿no? La navegación de esta última milla, donde el día que le toca el estudio le sugiere más o menos hasta una hora de salida y le pone el link para que ya con alguna de estas plataformas de navegación, pues vaya a llegar a la institución donde se tiene que hacer el estudio, ¿no? Entonces, tal cual es algo bastante novedoso y que puede ser algo muy sencillo, donde insisto, ¿no? Siempre vemos a la inteligencia artificial como un ser supremo o por lo menos superior, eh, en donde está haciendo unas tareas ultra complejas y donde a lo mejor en la simplicidad, en las tareas simples, es en donde podemos también tener muchísimo valor, ¿no? Sí, claro, muchas gracias por su retro. A mí también me pareció genial cuando leí al respecto de esto, ¿no? Y hablando ahora, por ejemplo, ahora sí, de esta inteligencia artificial, que a lo mejor luego se piensa que no es algo de este planeta, eh, insisto, ¿no? Luego como que la vemos como algo superior. Podemos ver inteligencia artificial sobre todo en lo que tiene que ver con el cambio de paradigmas en el diagnóstico. Y esto obviamente va a pasar tanto en laboratorios eh, como en imágenes médicas que pueden ser de radiología o de patología, pero el, la transformación que estamos viendo ahora es que estos diagnósticos que podían ser cualitativos pasen a ser cuantitativos y empezar a cuantificar las imágenes, ¿no? Entonces, si yo les pongo este ejemplo de un paciente con un daño pulmonar, muy probablemente debido a COVID, en este lado izquierdo, pues en el momento que tenemos elementos cualitativos, vamos a decir daño o no daño, ¿no? O sea, pero cuando lo hacemos con unos algoritmos de postproceso y que estos algoritmos también podrían estar dotados de cierta de inteligencia artificial, número uno, nos mandan a una dimensión ya cuantitativa, o sea, ya nos pueden dar porcentajes, volúmenes, localizaciones, segmentaciones, eh, o sea, ya nos da una tabla eh, y empezamos a ver una progresión, o sea, porque si como les mostré en el ciclo del inicio, si este diagnóstico lo empezamos a nutrir hacia el tratamiento y si el tratamiento fue medianamente efectivo, pero no 100% efectivo y después yo vuelvo a hacer una revaloración, pues entonces ahora ya comparo como que el primer tiempo con el segundo tiempo de revaloración
y cuantitativamente decir cuál es la diferencia, ya no estarlo como que viendo en perspectiva o ya no estarlo viendo de forma narrativa, que también es algo que yo he estado platicando con muchos médicos, que en el momento en que tenemos elementos cualitativos y los cambiamos a elementos cuantitativos, los reportes también cambian, de ser narrativos a ser cuantitativos, y donde claramente se sabe cuál es el contenido de un reporte cuantitativo, ¿no? Y estructurado, y sí, ¿cómo se llama? En Philips ya tenemos estos algoritmos de detección de COVID, es correcto, y de daño pulmonar, y que este algoritmo que se tiene se aplica en todas las tomografías de tórax, porque también es cierto que en los pacientes que pueden llegar con sintomatología difusa, como vamos a decir que tienen dolor, que sienten dolor en el pecho, pero que piensan que les va a dar un infarto, ¿no? Muchas veces les hacen un score de calcio pensando que por ahí se va a encontrar algo y acaba siendo COVID, pero en el momento que solo nosificamos en una imagen cardíaca, pues ya perdemos de perspectiva los pulmones muchas veces, y el algoritmo justamente hace primero un preescaneo de todo el tórax, o sea, si detecta que es de tórax, hace un preescaneo y te puede decir si hay sospecha de COVID o no, aunque haya entrado para otra cosa, aunque no necesariamente tenga que, la intención inicial haya sido hacer un escaneo pulmonar. Entonces, ahora, este postproceso necesita ser muy, muy cuantitativo y ser una herramienta completamente disruptiva para el diagnóstico, pero no podemos tardarnos más tiempo en analizar. O sea, muchas veces se piensa que el postproceso es una limitante para poder aumentar la productividad, o incluso que la productividad es para tener más diagnósticos, y esto es para indicar más tratamientos, y es como para hacer más eficiente al final de cuentas la cadenita de la salud o el ciclo de la salud. Entonces, tendríamos que tener también herramientas de segmentación, o sea, no solamente de detección de daños, sino herramientas de segmentación que me permitan reducir el tiempo en el que voy a generar un diagnóstico y al final un informe. O sea, que permitan también enfocarme y llegar lo más rápido posible al resultado, y que tomen, pues, como que las suposiciones más obvias dentro de cada caso, y que pueda llegar al diagnóstico y al informe lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, si sigo avanzando, ¿cómo puede ser esto? En este caso, o sea, ya hay algoritmos de detección de estructuras en donde o sea, si el objetivo es hacer un análisis cardíaco por resonancia magnética, las estructuras ya se van a autosegmentar. Y si validamos estas estructuras, las cavidades cardíacas como tal, podemos pasar al estudio funcional, de análisis funcional, en menos de 5 minutos. Con un 95% de presión ya validado. O sea, los algoritmos no solamente me están ayudando a hacer esta, vamos a decir, como en el caso del COVID, ¿no? La detección de, aquí hay COVID y la alerta, y de buscar como que ciertos males, sino incluso también esta cuestión asistencial de ya no estar contorneando de forma manual. O sea, la máquina lo puede hacer más eficiente. Y me va a permitir llegar a un resultado incluso más rápido, que si yo les digo que un informe normal de resonancia magnética y de segmentación de resonancia magnética puede tomarnos 30 minutos, reducirlo a 5 minutos, pues insisto, ¿no? O sea, puede llevarnos a que el análisis no sea más tardado, ¿sí? Y que podamos hacer esta disrupción en el que no por analizar me voy a tardar más. Y por lo mismo, en otro ejemplo cardíaco, en la parte de estudios cardíacos con tomografía, algo que a mí me gusta mucho en el momento en que muestro este tipo de aplicaciones es cómo hace el autoetiquetado y segmentación de las coronarias, de los segmentos coronarios. Entonces, en el momento en que abrimos el estudio, está haciendo esta tarea, toma ahí un cierto tiempo para poder hacer todas estas labores de autosegmentación, pero ya nos está avanzando mucho en lo que queremos hacer. Y entonces cuando ya hacemos la selección de alguno de estos
segmentos coronarios, pues ya lo resalta y entonces ahí ya podemos empezar a detectar y a enfocarnos en lo que realmente es importante y ya no, que sería el diagnóstico, y ya no estar haciendo como que todas estas tareas detrás de cámaras que se tienen que realizar muchas veces y que toman un tiempo, ¿no? Tanto del técnico o del radiólogo, porque están ahí invirtiendo este tiempo eh, que les va bueno, que les va reduciendo ahí la productividad, ¿no? Al final de cuentas, como les digo, la misión es llegar al diagnóstico y después de eso la misión es llegar al tratamiento, ¿no? Como tal, si es que existe. O herramientas incluso también con la detección de los bordes para poder hacer el strain por resonancia y, y poder, pues tal cual, ¿no? Hacer nuestra evaluación cuantitativa, que esto también ha crecido mucho por el COVID. O sea, yo ya he estado viendo trabajos en congresos que tienen que ver con este strain, no solamente medido por ecocardiografía, sino ahora revalidado también con resonancia, en donde podemos ver cuál es el daño o la afectación post-COVID que puede haber en el corazón en un paciente pues que está reportando malestar post-COVID, ¿no? Que ya se recuperó pulmonarmente, pero que sigue teniendo muchas veces esta opresión en el pecho, taquicardias o fibrilaciones raras, que no sabe bien como su origen. Y entonces aquí también nos puede ayudar. Y detección, este sí es la detección del mal como tal, o sea, la detección de nódulos pulmonares en el tórax, ¿no? Y tratar de hacer una predicción de cuál, o por lo menos un etiquetado de cuáles de estas lesiones son sospechosas de ser, eh, ¿cómo se llama? Lesiones cancerígenas. Entonces, vamos clasificando nuestros nódulos y la máquina también va a hacer un escaneo completo del tórax y te va a marcar cuáles son sospechas de ser nódulos y el médico va a ir validando si estos efectivamente son nódulos o son otro tipo de estructuras o de lesiones que se tienen dentro, dentro de los pulmones, pero tal cual, son ejemplos de algoritmos de inteligencia artificial. Me voy a ir un poquito más rapidito porque hay incluso un producto que es el Discovery, en donde podemos ir programando nuestros algoritmos de inteligencia artificial y poderlos ya utilizar para caracterizaciones biológicas o para incluso para caracterización radiómica, o sea, donde nosotros tendríamos que darles estos patrones para poder, por medio de la imagen médica, hacer una clasificación del daño. Vamos a decir que es como la radiómica, es como la patología, pero de imágenes. Entonces, por medio de elementos de la imagen, podemos hacer suposiciones de composición tisular. Y con esto ya ir completando los tipos de estudios que vamos teniendo. Digo, además de los anatómicos, que creo que es algo que ya quedó bastante claro, o funcionales. Y, bueno, este producto que se llama Discovery, tal cual nos va dando la oportunidad de hacer el análisis con inteligencia artificial. Y, por ejemplo, ya hay incluso publicaciones realizadas. Fue en la Uniclínica de Colonia, donde utilizan esta interfaz para poder llevar estos algoritmos a la clínica, ¿no? Que no solamente quedaran en el laboratorio, sino esta interfaz lo que nos ayuda es a poder tener una interfaz de usuario que se pueda utilizar en un ambiente clínico y que nos permita pues, validar estos algoritmos más adelante, ¿no? Finalmente decirles que para que todas estas cuestiones vayan siendo posibles, o sea, tenemos que ir digitalizando la data, ¿no? O sea, así como les mostré ahorita muchos ejemplos, no todos fueron de radiología, pero bueno, sobre todo los que tienen que ver con diagnóstico, que les mostré que estarían muy casados con este DIAM, pero hay estándares de adopción de digitalización para prácticamente todo. Y además madurez, por ejemplo, en el DIAM, pues podemos ir creciendo de no tener nada electrónico, de tener únicamente las placas, a ir a tener diferentes niveles de madurez, pero todo se va a tener que ir digitalizando. Entonces, la transformación empieza con la digitalización de la información, o sea, donde podamos tener agendas digitales, o sea, todos estos pasos del ciclo ya digitalizado, ¿no? Que podamos analizar y optimizar esta data y que en esta madurez, o sea, que no vamos a llegar de un solo salto a tener una madurez del 100% y una digitalización e integración, sobre todo integración al 100%, pero que va a ir poco a poco,
Y bueno, pues la inteligencia artificial es una llave fundamental para poder analizar toda esta data, pero no va a ser la única, vamos a tener también otro tipo de llaves que van a ir hablando, que van a ir analizando la data y que van a ir mostrándonos evidencias y conclusiones pues importantes sobre lo que ya tengamos, ¿no? Ahora sí, por mí ya sería toda la información que les tengo preparada. Muchas gracias por los comentarios y preguntas que ya han enviado, y si hay más, pues se abre el foro, ¿no?, para esto. Bueno, muchísimas gracias. Dejamos entonces abierto el espacio para preguntas. Yo te pregunto en relación a esto que también te preguntaron, te preguntó Paula en el chat. Sabemos que actualmente distintas empresas e incluso distintos grupos de investigación no comerciales están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial, como asistentes diagnósticos, por ejemplo. Para este caso, por ejemplo, que vos mostraste del coronavirus, también mostraste de nódulo pulmonar, para todos estos casos, ¿dónde podríamos ver las métricas de funcionamiento, de performance? ¿Cómo manejan eso? ¿Y cómo se realizan los procesos de validación? Uf, ok. Es una pregunta tremendamente interesante, y justamente esa es la barrera que tiene que cruzar ahorita la inteligencia artificial. Incluso tenía un slide que hablaba de eso y lo quité por una cuestión de tiempo, y no, son completamente visionaria la pregunta, tiene toda la razón. Es regulatoriamente hablando, o sea, por ejemplo, la FDA es bastante renuente en estar evaluando y aprobando estos algoritmos, porque no existe un método validado regulatoriamente hablando para poder dar estas autorizaciones a estos algoritmos. Entonces, ¿por qué no, o cuál es el reto, cuál es la dificultad, ¿no? O sea, número uno, o sea, todos los algoritmos de inteligencia artificial salen de la data, o sea, salen de una base de datos que nosotros tenemos, que tenemos ya una curaduría sobre esa base de datos, que te podemos segmentar entre sanos y no sanos, y entonces generamos patrones y entrenamientos. Y los algoritmos aprenden de esta base de datos, de esta base de datos. Ahora, ¿quién calificó esa base de datos? ¿No? Entonces ahí es en donde surge el primer problema, y después el algoritmo, como surge derivado de esto, o sea, ¿qué interpretación física tienen estos algoritmos? O sea, al final de cuentas sale una fórmula, pero esa fórmula es muy difícil de interpretar físicamente. Y por lo mismo les ponen como que cómo se debe de interpretar estos factores de multiplicación o de resta o de suma, o sea, tal cual, ¿no? Te digo, al final de cuentas están traduciendo todo esto en operaciones matemáticas y producen el resultado que va a ser, ¿se detectó o no se detectó? Pero formulaicamente, cuando vas hacia atrás, es esto físicamente cómo se traduce, o sea, ¿por qué la conclusión es sí se detectó? ¿No? Y tener esta trazabilidad es difícil. Completamente de acuerdo en que ese es el reto en el que tenemos, en el que se está centrando ahorita, y la discusión, en que los órganos regulatorios empiecen a tener mejores maneras de calificar a tanto bases de datos como algoritmos, y de tal manera que nos permita tener un resultado que vamos a considerar confiable, ¿no? Porque todos los algoritmos, eso sí, les puedo garantizar desde ahorita, todos los algoritmos comerciales y no comerciales, todos te van a decir que tienen una especificidad y una sensibilidad de lo que quieras, ¿no? O sea, 90, 95, o el de menos va a decir 88, pero todos van a estarle moviendo para que tengan ¿cómo se llama? Vamos a decirle, vamos a englobarle una efectividad bastante alta. Sin embargo, puede pasar que cuando los rastreamos, o sea, que cuando se empiezan a auditar, porque es la única manera de saberlo, que hay que regresarse a la base de datos, hay que regresarnos a los algoritmos como tal, pues podemos encontrar ahí una inconsistencia. Nada más por poner un ejemplo burdo ya para terminar o para aterrizar todo esto que les quiero decir. Uno de los algoritmos de inteligencia artificial que se volvió famoso hace como unos 4 o 5 años, detectaba cáncer de mama, si no mal recuerdo, y
¿cómo se llama? Y cuando rastrearon la base de datos y cuando rastrearon los algoritmos y cuando resaltaron las características que estaba viendo el algoritmo, realmente lo único que se fijaba era en el hospital. Es decir, como en la placa venía el nombre del hospital, o bueno, en la imagen venía el nombre del hospital, cuando venía de un hospital de la mujer, ese lo estaba marcando. Pero no porque encontrara cáncer, o sea, no porque se fijara en la mama, sino porque se fijaba en el nombre del hospital, que era una característica gráfica del sistema. Entonces, es ahí donde a lo mejor un ejemplo burdo y absurdo, les digo, no, si hay que estarse fijando y que si hay que estarlo auditando, ya ha sido complicado. Creo que es un reto muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Creo que no hay más preguntas en el chat. Te pedimos si querés dejar en pantalla tu dirección de contacto o si querés dejarla en Sí, el sí, sí. chat. Sí, espera, entonces la última. Aquí está, listo. Cualquier pregunta, Ahí está. listo. Muchas gracias. Y cualquier pregunta o comentario adicional por estos dos canales es bastante bueno y créanme que les contestaré. Bueno, muchísimas gracias. También están invitados todos a pasar por el stand de Philips. Bueno, te agradezco muchísimo tu presentación, como a todos los invitamos también nuevamente a participar el próximo año. Los invitamos a quedarse escuchando el resto de las charlas. Ahora vamos a tener un receso de 15 minutos y vamos a continuar a las 4 de la tarde. Perdón, a las 3:30 de la tarde. Bueno, saludos Muchas por gracias. allá a todo México. Gracias, muchas gracias por la invitación y quedamos en contacto. Que estén muy bien. Gracias, igualmente, Carlos.